Todo comenzó con un incendio. Desconocidos quemaron los cultivos de la familia Grayson en plena madrugada, como ya había ocurrido con otros granjeros de la zona. Detrás de todo estaba Carl Wentworth, un terrateniente poderoso que se aprovechaba del miedo y el silencio para adueñarse de tierras a precio de nada. Pero esta vez eligió mal. La granja no era una víctima más, sino una trampa cuidadosamente diseñada por Ethan Grayson. Y escuchen bien cómo se dio este giro inesperado. Porque al final, la justicia habló más fuerte que el fuego. A las 3:47 de la madrugada, el valle dormía bajo un manto de niebla espesa. Solo el murmullo del viento entre los árboles rompía el silencio. Entonces un resplandor naranja rasgó la oscuridad. Primero, pequeño como una chispa mal apagada. Luego, una lengua de fuego que se alzó, devorando en segundos lo que tardó meses en crecer. 8 figuras se movían en la penumbra. Encapuchados, vestidos de negro, sus pasos eran firmes, calculados. Uno llevaba una garrafa a medio vaciar, otro una linterna sin reflector, que emitía una luz apenas suficiente para no tropezar entre los surcos. Sabían moverse, sabían qué buscar. No era la primera vez que actuaban así. La granja Grayson, así la llamaban, antiguamente conocida por sus mazorcas doradas. Ahora era solo otro objetivo en una lista cuidadosamente escrita por alguien que nunca se ensuciaba las manos. La orden era clara. Reduzcanla, que no quede nada. Nadie cerca, ni vecinos curiosos ni perros ladrando a lo lejos. Solo esa casa solitaria, con el techo oxidado y la cerca maltrecha. Una postal de abandono, pensaron. Ideal para desaparecer sin testigos. No van a hacer nada, susurró uno de ellos, agachado junto a un pequeño almacén de madera. Solo son dos. Uno viejo, el otro, parece mudo. Rieron en seco, risa nerviosa breve. Uno se adelantó, dejó caer unas gotas de gasolina en la entrada del granero, sacó una cerilla, la encendió con el pulgar y la dejó flotar como si nada. La llama bailó un instante, y luego estaló con hambre contenida. En segundos el fuego se desparramó por la hierba seca, trepó por los tablones y abrazó el maíz como si hubiera esperado toda gisne. El viento del este hizo el resto. Con cada ráfaga, las llamas avanzaban como una criatura viva. Ardía el campo, ardía el silo, ardía el trabajo de una familia entera. Desde la distancia, parecía un incendio espontáneo, pero no lo era. Uno de los hombres miró su reloj. 12 minutos y podrían irse sin dejar rastro. La policía rural no llegaría antes del amanecer. Si es que alguien los llamaba. Todo estaba calculado. Todo, menos una cosa. Bajo las raíces del maíz, justo en los caminos donde el fuego bailaba con más libertad, había algo enterrado. No eran rocas, no era fertilizante. Era otra cosa, algo que Ethan Grayson, el hijo silencioso, había preparado durante semanas, algo que esos 8 hombres ni imaginaron, porque creyeron que era solo una granja más, pero esa noche, no incendiaron un campo, pisaron una trampa. Y esta vez alguien los estaba observando. El fuego iluminaba el cielo como una aurora infernal. Las sombras danzaban sobre la tierra reseca, mientras el calor distorsionaba el aire con ondas invisibles. Era un incendio limpio, dirigido, como los otros que esos hombres habían provocado antes. Pero esa noche, a los 12 minutos exactos de iniciado el caos, algo salió distinto. Desde el silo sur, una explosión sorda cortó el rugido del fuego. Un destello, un golpe seco, la tierra tembló levemente. Lo siguiente fue confusión. Gritos cortos, pasos desordenados, objetos cayendo. 2 de los encapuchados se desplomaron entre las llamas y la tierra húmeda. Los otros se centraron en pánico. Nadie lo dijo en voz alta, pero lo sabían. Habían caído en algo que no comprendían. Mientras tanto, en la casa de madera situada al borde del campo, 2 figuras inmóviles contemplaban la escena. Ethan Grayson permanecía de pie en el porche, con los brazos cruzados. Sus ojos, sin un solo parpadeo, reflejaban el resplandor del fuego, pero no mostraban emoción. Solo cálculo. A su lado, su padre, Thomas, sostenía una escopeta apoyada contra la cadera. La madera del arma estaba desgastada, como si hubiera sido empuñada por generaciones. Pero no era un hombre impulsivo. Sabía que a veces la mejor arma era esperar. No era la primera vez que les hacían esto. 3 temporadas seguidas habían perdido sus cultivos sin explicación oficial. Nadie había visto nada, y cada denuncia terminaba en silencio administrativo. Era como si alguien moviera los hilos para que esa tierra quedara vacía. Y luego apareciera una oferta de compra. Pero los Grayson no eran como los otros.
Durante meses, Ethan se había convertido en sombra, observando faros a lo lejos, anotando horarios, grabando motores que se encendían a medianoche. Habló con granjeros del valle norte, del sur, del río. Siempre el mismo patrón, siempre la misma oferta, siempre el mismo nombre al final, Carl Wentworth, un hombre de traje caro, sonrisa blanca y palabras que prometían progreso. Detrás, una red de contratos vacíos, incendios sin testigos y granjas que cambiaban de manos a precios absurdos. Pero Ethan no quería pleitos legales, no buscaba entrevistas ni titulares. Buscaba una respuesta que pudiera mirarse a los ojos sin pestañear, una lección que doliera justo lo necesario para no repetirse. Y así nació la trampa, no una explosiva sino una cadena de decisiones planeadas al milímetro, una distracción aquí, un rastro falso ala. Un campo aparentemente desprotegido, con los surcos bien ordenados como si todo estuviera igual, pero bajo la superficie, enterradas con paciencia, esperaban pequeñas sorpresas diseñadas no para destruir, sino para exponer. La explosión fue solo la primera pieza, la verdadera trampa estaba en marcha, y esta vez no se trataba solo de salvar una cosecha, se trataba de recuperar el control, y de enseñar que incluso la tierra tiene memoria. Cuando el amanecer rompió el horizonte, lo hizo sin gloria ni dramatismo. La luz, tenue al principio, fue extendiéndose por el valle, desvelando las cicatrices de la noche. El campo todavía humeaba en algunos puntos, y el cielo sur, parcialmente derrumbado, proyectaba una sombra irregular sobre la tierra chamuscada. Los primeros vehículos oficiales aparecieron entre la neblina, cruzando el viejo camino de grava. 3 patrullas rurales, una ambulancia y un todoterreno sin insignias del condado. Se detuvieron a unos metros de la entrada principal. Nadie salió apresurado. Había una tensión silenciosa en el aire, como si incluso las autoridades supieran que lo que había ocurrido aquí no era un simple incidente. En el granero reforzado con tablones que resistieron el fuego, encontraron a 4 de los 8 hombres. Ninguno ofreció resistencia. Estaban exhaustos, algunos vendados con retazos de tela húmeda, otros con la mirada perdida, como si hubieran despertado de una pesadilla que ellos mismos ayudaron a escribir. No estaban encadenados, pero tampoco huían. Junto a ellos, sobre una mesa de trabajo cubierta de polvo, descansaba una grabadora portátil. La cinta aún giraba en silencio. Uno de los agentes presionó el botón de reproducción. Voces temblorosas emergieron, confesando más de lo que sabían. Nos pagó en efectivo. Dijo que no habría pruebas, que lo hacía todo el tiempo, que si algo salía mal él lo cubriría. Nombres completos, menciones de fechas, lugares de encuentro, un itinerario detallado de cómo se había ejecutado no solo esta, sino varias incursiones similares en la región. Un patrón claro, una red. Esa grabación cambió el rumbo de todo. Primero fue entregada al sheriff local, que, tras escucharla en completo silencio, hizo una llamada sin decir una palabra. Luego legó al fiscal del estado, y en cuestión de horas, al noticiero más visto del condado. A las 18:00 del día siguiente, el rostro de Carl Wentworth aparecía en la pantalla, flanqueado por titulares en rojo. Empresario vinculado a incendios rurales detenido por conspiración y extorsión. La noticia se propagó rápido, más rápido de lo que Carl acostumbraba a controlar, pero lo que ocurrió después fue aún más revelador, porque la verdadera justicia no se vio en los juzgados, ni en los medios, ni en las declaraciones. Se vio en lo que no pasó. En los días posteriores, la granja Grayson se convirtió en un punto de referencia silencioso. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían lo que significaba. Un mensaje no escrito, grabado en el humo, en la tierra quemada, en las huellas dejadas por quienes vinieron con destrucción. Y se fueron con miedo. Los vecinos comenzaron a llegar en pequeñas camionetas polvorientas, ancianos con manos agrietadas, jóvenes granjeros que habían crecido viendo cómo sus padres eran empujados fuera de sus tierras. No traían cámaras, no hacían preguntas, solo venían a estrechar la mano de Thomas y a mirar directamente a Ethan. No decían mucho, pero con cada gesto, con cada mirada larga y sincera, se tejía algo nuevo, respeto. Ethan no sonreía, no lo necesitaba.
Su rostro serio, sus ojos tranquilos, hablaban por él. Sabía que no había ganado una batalla, solo había restaurado un equilibrio, el tipo de equilibrio que no depende de reglas escritas, sino de principios silenciosos, trabajo, dignidad, resistencia. La trampa que tendieron no fue una simple reacción, fue una lección, un recordatorio para todos los que operaban desde la sombra, creyéndose intocables. Aquí, incluso el más calado puede defender su tierra. Aquí el silencio también tiene voz. Desde aquella madrugada, nadie volvió a acercarse a una granja sin anunciarse. Y si lo hacían, lo pensaban dos veces, porque todos recordaban el fuego, pero más aún, lo que vino después.